entendiendo? ¿Les queda alguna duda? ¿No? A ver, ¿qué diferencia hay entre tiempo quirúrgico y la clasificación de instrumental? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? ¿Qué diferencia hay entre lo que es tiempo quirúrgico, la clasificación de tiempo quirúrgico y la clasificación de las pinzas? Vamos, chicos, despiértense. A ver, Anímense Britos. a contestar, dale. El tiempo quirúrgico no sería como los pasos para realizar la operación, y el instrumental es, bueno, son los materiales, ¿no? Para realizarla en esos tiempos. Exactamente, muy bien. Daniela Gutiérrez, Sí. bien. Bien, entonces, es eso, ¿sí? Los tiempos quirúrgicos son lo que va a pasar durante la cirugía. Durante la cirugía vamos a estar utilizando, ¿sí? El instrumental, ¿sí? Y el instrumental tiene su propia clasificación. Entonces, yo no, o sea, si voy a estar en el tiempo quirúrgico de la diéresis, voy a utilizar instrumental de diéresis, ¿sí? Es lo que yo les decía, que como tienen nombres similares, iguales, entre el tiempo quirúrgico y la clasificación, que no se los confundan, ¿sí? Porque igualmente la clasificación es distinta, los tiempos son distintos, ¿sí? Tanto el tiempo quirúrgico es por un lado y luego tienen la clasificación del instrumental, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la cirugía propiamente dicha, con la exposición, ¿sí? Que es un tiempo quirúrgico, vamos a utilizar pinzas hemostáticas, pinzas de instrumental de diéresis, ¿sí? Vamos a utilizar instrumental de prensión, de separación. ¿Se entiende? Que capaz que en un tiempo quirúrgico vamos a utilizar varias clasificaciones de instrumental, ¿sí? O sea, el primer tiempo que es diéresis, sí, usamos todo diéresis, ¿sí? Todo instrumental de diéresis. ¿Cuál sería el instrumental de diéresis? ¿Cuáles piensan para ustedes que es el instrumental de diéresis? El de corte. El de corte, muy bien, el de incisión. Ya no decimos más corte nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a decir incisión, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, quebradura. Ya no vamos a decir más quebradura, vamos a decir fractura, ¿sí? Lo mismo que cose. No se cose, se sutura, ¿sí? Vamos a tener que empezar a hablar con propiedad. ¿Sí? Además, se quiebran los animales, nosotros nos fracturamos, ¿sí? Es como ya empezar a hablar el léxico nuestro, el que vamos a utilizar como profesionales de la salud. ¿Sí? Entonces, tenemos la incisión, ¿sí? La diéresis, al mismo tiempo con ese nombre. Después también tenemos, por ejemplo, el de sutura o cierre, ¿sí? Que ese, por ejemplo, también en lo que es el cierre, también vamos a tener instrumental de diéresis. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la tijera para el corte, ¿sí? Además de ¿sí? El porta agujas y la mano izquierda. ¿Mm? Entonces, es un conjunto de cosas. Una cosa es la clasificación, entonces, del instrumento y después de los tiempos quirúrgicos. No se olviden que van a haber tiempos quirúrgicos que utilicen, ¿sí? Distintos tipos de clasificación de instrumental. ¿Va quedando? Es lo mismo que yo les estaba mostrando, por ejemplo, en la cirugía. ¿Sí? Claro, ahora no. Bueno, ahora me fijo si lo tengo en el YouTube grabado, en la memoria. La apendicectomía que habíamos visto. Vieron que yo les iba diciendo, a ver, ¿qué ven acá? ¿Qué instrumental? ¿Qué instrumental? Y vieron que en algún momento de lo que es la cirugía, estamos constantemente usando este instrumental de hemostasia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener sangre en todos los planos. Entonces vamos a tener material de hemostasia en todos los tiempos quirúrgicos. ¿Sí? Hay algunos que son más específicos, como los de separación, ¿sí? Como los de prensión, que no lo vamos a estar utilizando todo el tiempo durante la cirugía.
pero sí vamos a tener instrumental que siempre vamos a estar utilizando, ¿sí? Como por ejemplo las manos izquierdas, las hemostáticas, ¿sí? Las tijeras, el bisturí también se va utilizando durante todo el periodo de los tiempos quirúrgicos, la tijera ni hablar, ¿sí? Y a esos son los que vamos a llamar como instrumental básico. ¿Por qué? Porque lo usamos en todos los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Y lo usamos en todas las cirugías, que es lo que yo le decía. La parte de piel la vamos a tener en todo el cuerpo, o sea que cualquier tipo de cirugía vamos a necesitar hacer incisión en piel, separación de los primeros planos, ¿sí? Porque hasta en lo que es el neuro tenemos piel, que es este cuero cabelludo, músculo, ¿sí? Hay una pequeña línea, muy pequeña, de tejido celular adiposo, ¿sí? Pero siempre vamos a tener esos pasos para ingresar a una cirugía. La única después diferencias grandes que vamos a tener son los tipos de cirugías. Por ejemplo, cirugía convencional como cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tenemos otro tipo de instrumental. Pero sin embargo, también tenemos las pinzas básicas, que son la de diéresis, la de hemostasia, ¿sí? Y la de cierre o sutura, ¿sí? Porque para ingresar con los trocar, que son esos tubitos por donde pasan el instrumental, ahí, ¿sí? Vamos a tener que incidir piel. ¿Con qué vamos a incidir piel? Con hoja de bisturí, mango de bisturí, ¿sí? Más allá que después, durante toda la cirugía, vamos a estar utilizando el instrumental específico del áparo, de la laparotomía, perdón, de la laparoscopía, ¿sí? Principalmente siempre vamos a tener en la mesa, ¿sí? Tijera, bisturí, algunas hemostáticas, el porta, manos izquierdas, convencionales. ¿Va quedando? ¿Cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Saben profe. saben a la que me refiero a una cirugía laparoscópica, no? Tienen una idea, más o menos. Siempre habrán escuchado, algunos me lo hicieron con la que no me abren, que dice la gente. Sí, sí. Son ¿Sí? agujeritos chiquitos que Me quedan. hacen los agujeritos, dicen. ¿Sí? Que está bien, es lo correcto, sí, se hacen unos agujeritos chiquitos para que entre el instrumental. Y cada vez van a haber mayor cantidad de cirugías de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque acortan también los tiempos de recuperación del paciente y es beneficioso para el paciente. ¿Sí? Cada vez van a haber más de esos tipos de cirugías. Bien. Bueno, les voy a poner entonces ahora el power, así seguimos. No puedo ver. Acá. Bien, entonces habíamos quedado más o menos en esto, ¿no? Lo que era la clasificación del instrumental. Diéresis, hemostasia, aprehensión, separación, clampeo, aspiración y instrumental de síntesis. Después van a ver que algunos que dicen varios, como acá, que lo que llamamos varios, ¿sí? Es, por ejemplo, el pote, goma de aspiración, cánula de aspiración, ¿sí? Que no lo vamos a encontrar dentro de la caja de instrumental, ¿sí? A ver, espero que dejo de compartir unos segundos. Recuerden que ustedes, algo que me parece que no había quedado claro en el cuatrimestre pasado, es que ustedes, ¿sí? Van a, por ejemplo, ingresan al quirófano, preparan todo, listo. Van a llevar todo lo que van a necesitar para la cirugía. Van a llevar el equipo de ropa, que es fundamental, ¿sí? El equipo de ropa, que ahí vamos a tener sábanas, camisolines, compresas, ¿sí? Van a también a llevar la caja que se necesite, la caja del instrumental, y los accesorios, los varios que se les llama, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a poner en la mesa Novak, ¿sí? Es esa mesa nuestra de instrumental, para la instrumentadora circulante, va para todo lo que es la cirugía, donde vamos a poner todo lo que es
descartable. Por ejemplo, guantes, ¿sí? Jeringas, agujas, todo lo que son los tipos de anestesias que vamos a necesitar, anestesias locales, silocaína, ahí va, silocaína con epinefrina y sin epinefrina, ¿sí? Las gasas, los potes, los campos que vamos a necesitar también, ¿cómo se llama? Sábanas, compresas individuales, descartables, que los llevamos también en otra caja. ¿Mm? Las gomas de aspiración, ¿sí? Después venda cadena, dependiendo de qué cirugía vamos a estar haciendo. Pero lo que yo lo nombré son las cosas básicas, ¿sí? Después también son para colocar la sonda vesical, ¿sí? Que ahí vamos a tener propiamente la sonda vesical, ¿sí? La silocaína en jalea, vamos a tener también, ¿cómo se llama? La bolsa colectora o la bolsa de Forlano, distintas, ¿cómo se llama? Tipos de drenajes, que son los tipos de K, que decimos K30, K33, ¿sí? K9, que ya lo vamos a ver en drenajes. Todo eso es lo que vamos a ir colocando dentro de la mesa Novak. Ahora, cuando llevamos la caja, ¿sí? Recuerden que ustedes cuando terminaban la cirugía, ¿qué hacían? Hacían el prelavado, el lavado, el enjuague, el secado y el quinto era el acondicionamiento. ¿Sí? ¿Qué era el acondicionamiento? Esto era que una vez que termino de secar las pizzas, es como cuando termino de secar los platos. Terminé de sacar los platos, ¿qué hago? Sequé la cucharita, la guardé en el cajón donde ponemos todas las cucharitas. Eso es acondicionar. Acondicionar en lo que nosotros hacemos con respecto a instrumentación es agarrar todas las pinzas, ¿sí? Y ponerlas de una manera, ¿sí? Que va desde la más cortita a la más larga, por ejemplo, las pinzas, y enganchadas con un separador angosto. ¿Sí? Como vieron en los otros videos del cuatrimestre pasado, ¿sí? Que yo les subí unos cuantos que era cómo armaban la mesa. Veían que sacaban todo un separador, era como una cosa larga, ¿sí? Que sostenía todas las pinzas, hacían así, ¡tuc! Y lo ponían sobre la mesa, sobre un rollo. Bueno, eso es acondicionar el instrumental. Yo cuando termino la cirugía lo acondiciono, lo coloco en esa caja, ¿para qué? Para que cuando yo tenga la próxima cirugía, tenga la caja esterilizada, abra la caja y no tenga todo un revoltijo de pinzas, ¿sí? Ya las tengo acomodadas, las tengo cerradas y puestas, desde la más chiquita, la más cortita, hasta la más larga, ¿sí? En estos separadores angostos, que se llaman separadores de Farabeuf, ¿sí? Donde levanto y me quedan todas las pincitas colgando. Hay algunos lugares que tienen unos ganchos, ¿vieron esos ganchos de coser? Que son esos ganchos que te pones la escarapela. Bueno, escarapela, bueno. Sí, que se ponen acá la escarapela, no me acuerdo cómo se llaman esos ganchos. También así grandotes, donde se ponen todas las pinzas, las saco así y las pongo todas ordenaditas. No pierdo tiempo en andar ordenándolas. Eso se llama acondicionamiento de la caja, ¿sí? Vuelvo a repetir, tengo que largar otra cirugía, ya los tengo todos acomodados, ¿sí? Para no estar perdiendo tiempo, porque otra de las cosas importantes donde nosotros estamos en nuestra función es ahorrar tiempo, ¿sí? Siempre lo que tenemos que hacer es ahorrar tiempo. A veces, la mayoría de las veces estamos para eso. A veces pasa de que no sé, cambió la cirugía y tengo que, no sé, pedir que salgan corriendo o buscarme algo que no lo tengo preparado porque cambió la cirugía, ¿sí? O es una emergencia, ¿sí? A veces pasa, sí, a veces pasa. No tendría que pasar, y lo que pasa es que si cambiaron la cirugía o hubo una emergencia, algo que cambió, bueno, es algo que lo vamos a tener que tratar de pilotear, pero estamos para eso justamente, para ahorrar tiempo. Por eso nosotros lo que hacemos es estar en la cirugía mirando la cirugía, no mirando la mesa, ¿sí? Al principio les va a pasar, sí, van a estar mirando que todo esté bien, que todo esté... Es normal, chicos. Las primeras cirugías van a estar mirando la mesa, a ver que no le falte nada, que no se le haya corrido la pinza para un lado o para el otro. Pero lo que tienen que hacer es mirar la cirugía. Porque si yo miro que hace una incisión el cirujano, la cirujana, y empieza a sangrar, sé que automáticamente le tengo que pasar una hemostática. ¿Sí? No voy a estar esperando a que me digan, bisturí, tijera, aunque se haga. Yo ya se lo tengo en la mano y se lo doy.
¿sí? Y también sé cuáles son los pasos de la cirugía, por eso el año que viene van a tener técnicas quirúrgicas, ¿sí? Menor, mediana y mayores, ¿sí? Que son los tipos de cirugías que tenemos, cirugías más con menos tiempo y menos complejidad que otras. No es lo mismo hacer una hernia, ¿sí? Que hacer una cirugía cardiovascular central. ¿Mm? Pero siempre tengan presente eso, que nosotros estamos también para esto, para ahorrar tiempo quirúrgico, que es importantísimo, porque el paciente no está tan expuesto a la anestesia y su tiempo de recuperación va a ser mucho más pronto de una cirugía que dure 1 hora, de una cirugía que dure 5. ¿Mm? Entonces, siempre va a pasar. A ver, puede pasar de que tenga cirugías largas, sí, obviamente, una cirugía cardiovascular lleva horas, lo que significa, no significa de que por eso, por algún retraso que haya, dure más al PP, porque duró más. ¿Qué pasa? También cuando están aprendiendo los residentes, ¿sí? Una hernia, en vez de hacerla en 1 hora, o una cesárea, ¿sí? Que son prácticas de cirugías menores, ¿sí? En vez de tardar 1 hora, 20, o sea, 40 minutos, que es lo que tendría que tardar, tarda 1 hora y media. ¿Sí? Pero bueno, es todo un proceso también de aprendizaje que se tiene que llevar a cabo, que no es algo que nos incumba a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es ahorrar tiempo. ¿Sí? Y también, como habrán visto, que yo puse una de las primeras diapositivas del Power, era eso, ¿sí? Que el instrumental también servía para esto, para ser más precisos, ¿sí? Para que el cirujano pueda ser más preciso con sus maniobras, y a su vez también es esto de tener más facilidad en el manejo propio de la cirugía y ahorrar tiempo, ¿sí? Imagínense, antes se suturaba todo, ¿sí? A mano, y nosotros enhebrábamos, ¿sí? O sea, agarramos la aguja, como cuando van a coser un botón, una aguja, y enhebrábamos lino. ¿Sí? Dale, enhebrando hilo, ¿sabés lo que se tardaba? Ahora viene todo de una manera, todo traumático, que ya viene enhebrado, ¿sí? Vino, y se ahorra mucho tiempo, ¿sí? Lo mismo que las suturas mecánicas, que también las vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con el Power. Me fui por las ramas de una manera. Bueno, veamos. Bien, entonces tenemos, como yo les decía, de vuelta el instrumental. En corte, el instrumental básico, ¿sí? ¿Qué tipo de instrumental sería? Si hablamos de mangos y tijeras. De corte. ¿De corte o de Incisión. incisión o de diéresis, ¿sí? Esto sería la clasificación, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es corte y diéresis, vamos a tener las tijeras, los mangos de bisturí, ¿sí? Y las hojas de bisturí. Acá tenemos algo muy importante, que tienen, o sea, la tijera, sacan la tijera y la ponen en la mesa, o sea, es una tijera. Ahora, la hoja de bisturí, en lo que es el bisturí propiamente dicho, el bisturí consta de 2 partes, el mango y la hoja. Y no toda hoja va en cualquier mango, ¿sí? Entonces, van a tener mango por un lado, de distintos tamaños, largos, como ven acá, ¿sí? Y les va a corresponder un tipo de hoja de bisturí. Y luego van a tener, obviamente, las tijeras, que decíamos que la de Metzenbaum es exclusiva, que le dicen la tijera del cirujano. Luego vamos a tener, por ejemplo, la de Mayo, que es para que nosotros podamos cortar gasa, hilo, ¿sí? O algún drenaje. Porque con eso no le sacamos el filo, usamos la tijera de Mayo para no sacarle filo a la de Metzenbaum, ¿sí? Muy bien, acá tenemos la tijera de Metzenbaum, son largas, finas, ¿sí? Con puntas roma la mayoría, ¿para qué? Para poder divulsionar y separar planos, ¿sí? Y hay de distintos largos, ¿sí? Como les mostraba acá, tienen tijeras de distintos largos. Todo el instrumental va a tener distintos tipos de largo, ¿sí? Puede ser de 20, de 25,
la mayoría de las veces se les aumenta 5 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Pues si tienen que hacer una cirugía larga, o sea, que tienen que ir en profundidad. Profundidad, por ejemplo, estamos en piel y tenemos que ir tenemos que ir a hacer una cirugía, ¿sí? A la parte posterior, ¿sí? Por ejemplo, a la aorta abdominal, ¿sí? Donde tenemos que correr todo intestino, ¿sí? Y tenemos que llegar hasta abajo. Si ustedes se toman una medida así de lo que va desde el ombligo hasta la espalda, y ahí más o menos ¿cuántos tenemos? De centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Así que necesitamos, no es lo mismo empezar a necesitar instrumental en piel, que estamos en superficie, podemos utilizar instrumental corto, que cuando vamos pasando por los planos, ¿sí? Y vamos entrando hacia el cuerpo, y vamos a necesitar instrumental mucho más largo. ¿Sí? No voy a poder estar trabajando en profundidad con una tijera de 15 centímetros. ¿Sí? Bien, después tenemos otro tipo de tijeras, ¿sí? Esta, fíjense lo que tiene acá, que más que nada ahora también la usan para trauma, que tienen esta punta acá en el medio, acá en una de las hojas, que lo que se va a utilizar es para cortes groseros, ¿sí? Por ejemplo, para corte de vendas, cuando está envuelto, ¿sí? Una pierna, por ejemplo, está envuelta en venda cadena y necesito sacarle esa venda y tengo que poner una de las puntas de la tijera contra la piel. Para no lesionar, se usa esto, ¿sí? Se coloca del lado donde tiene este botón, ¿sí? Para poder ir cortando y no lastimar la piel. Luego tenemos el instrumental de hemostasia, ¿sí? Que vamos a tener distintos tipos de pinzas, ¿sí? Como la Hastel, la Mosquito. Y luego tenemos de hemostasia, que tenemos la Craig, ¿sí? La Kelly, la Koger, ¿sí? Y fíjense que también la tenemos en curva y recta, ¿sí? Entonces, también el instrumental lo vamos a poder diferenciar. Además de esta clasificación que venimos hablando, las pinzas las podemos tener como largas, cortas, rectas o curvas. ¿Sí? ¿Van anotando la diferencia entonces? Y como verán acá, las pinzas tienen nombre y apellido, ¿sí? Por ejemplo, acá la Kelly, ¿sí? Podemos ver que es curva o recta y además larga o corta. O sea que una pinza hemostática, el nombre que me lo tienen que decir completo, lleva estas tres partes. El nombre propio, ¿sí? Si es curva o recta, o si es larga o corta. ¿Sí? Entonces háganse en un cuadrito. A ver. Andrés, ¿Sí? ¿seguís ahí? Sí, sigo acá. ¿No se me escucha? Ahí sí. Pensé que se había cortado. No. Tenemos entonces las pinzas, ¿sí? Que van a llevar. A ver si me sale. Van a ser el nombre propio, ¿sí? Vamos a poner. ¿Sí? Van a tener rectas, curvas, cortas o Profe, le hago largas. una consulta. Sí. La Kelly usted dijo que era larga o corta. Eso es por las medidas que tienen un poco más o un poco menos, pero por Claro, ejemplo son los dicen centímetros solamente de largo. 140. No, Ok, no, y la Kraile 140
¿Y las otras dos son iguales también, largas o cortas? ¿O Claro, solamente todas curva o las recta? pinzas, no, todas las pinzas, ¿sí? Van a tener distintos tipos de largo, ¿sí? Y van a venir, eso hablamos de largo o corto, es la cantidad de centímetros de largo que tienen, ¿sí? Por eso Ok, vamos a hablar de gracias. larga o corta. Y después lo que sí vas a tener es que sean curvas o rectas. Que sea curva o recta no tiene centímetros, es si es recta, no sé cómo mostrarle, como la tijera recta, ¿sí? O curva, como la Metzenbaum. A ver, déjame un segundito. Ok. A ver, ¿ahí me ven? Sí, profe. Bueno, fíjense, esto es una tijera, una hemostática curva. ¿Por qué? Fíjense ahí. ¿Ven? A esto se le llama que es curvo. ¿Sí? Van a ver que esto son más curvas, menos curvas, pero bueno, esa es la diferencia. O es recta o es curva. Y después si es curva hay que ver cuánto tiene su curvatura. ¿Sí? Pero ven que si ustedes la ven así, acá también se nota que está curva, ¿ven? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, acá con esto de curva o recta es blanco o negro. O es curva o es recta, punto. Largo o corta sí va a ser la medida que va desde la punta, ¿sí? Hasta las anillas. Esto, ¿sí? Es lo que nos va a diferenciar la cantidad de centímetros que tenga la pinza, si es larga o es corta. Acá yo no tengo para mostrarle, por ejemplo, no sé, una herina que es larga, ¿sí? Tiene 20 centímetros. Esta, fíjense en qué cortita que es. Esta es una hemostática, ¿sí? Y lo que les mostraba ayer, lo que les quería mostrar, era después, ¿se acuerdan de las distintas partes de la pinza? ¿Sí? Lo que era la parte útil de las estrías acá adentro. A ver si lo llegan a ver. ¿Ven? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? se ve. Bien, la caja de traba, ¿sí? ¿Por qué? Algunos vienen con un agujerito acá como una tijera común, pero estos no. Estos vienen con una caja, ¿ven que es tipo cajita? A ver, ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Por eso dicen caja de traba. ¿Y cuál es por qué mostramos esto? Porque cuando nosotros tenemos que lavar el instrumental, es acá por donde queda la sangre, ¿sí? Y como ya habrán visto en esterilización, ¿sí? No se puede mandar instrumental sucio. Y acá es donde nosotros tenemos el problema, en estas estrías, ¿sí? Por eso hay que lavarlos bien para que quede totalmente limpio. Y que acá, entre esas ranuritas, entre esas estrías, no quede sangre. Y después es esterilizar sobre sangre vieja. Y eso después se despega. ¿Por qué? Porque cuando toma el tejido obviamente está húmedo, ¿sí? Y se empieza a despegar toda esa sangre vieja de vaya cuántos pacientes anteriores. ¿Sí? Bien, ¿se entendió entonces? La diferencia tienen que tener entonces. Todas las pinzas van a ser con el nombre propio, llámense Kelly, Kocher, Krail, ¿sí? Ese es el nombre. Pinza curva o recta y después larga o corta. O sea, tiene esas tres variantes las pinzas. ¿Sí? Profe, No sé si... para Sí. el largo o corto tenemos que saber la medida exacta o con reconocerlas. No, por está? ejemplo, por ejemplo, esta yo sé que es una corta. ¿Sí?
Perfecto. Después larga, sí, obviamente, vas a tener. Y más que nada para diferenciar cuando nosotros lo ordenamos, sí, tanto en el separador como en el rollo. El rollo saben que son 2 gasas envueltas, tipo un rollito, ¿sí? Queda todo redondito. Y yo ahí puedo colocar el instrumental. ¿Sí? Es para tener un orden. Y después cuando yo tengo que controlar la caja, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una lista en papel y voy a decir, a ver, tantas coger curvas cortas, tantas coger curvas largas. Claro, y lo voy a diferenciar entre una larga y una corta, ¿sí? Por la medida. ¿Mm? Hay instrumental Sí, que y de por sí puede- es largo. Sí, decime. Puede haber distintas medidas, o sea, no solo largo y corta, puede haber un intermedio, Sí, ponerle. Ah, ok. sí, hay de distintos largos y depende de la necesidad y depende de qué tipo de cirugía. Esto nosotros lo utilizamos para tener una referencia cuando vamos a hacer el control de cajas. ¿Sí? Dentro de una Perfecto. caja, por ejemplo, en una caja de cirugía infantil que es todo chiquito y corto, cirugía infantil, pero sin embargo vamos a tener, capaz que para diferenciar, cray corta, cray larga, porque hay de 2 medidas. Entonces voy a saber que la más cortita es la corta, la más larga es más larga, ¿sí? Pero dentro de esa caja, propiamente dicho. Si después voy a, no sé, hacer la caja alguna de traumato de miembro inferior, perdón, de miembro inferior, bueno, voy a tener instrumental así de largo, ¿sí? Las pinzas pero las pinzas van a ser totalmente distintas. Es para diferenciarlo dentro de la caja. Que hay distintas medidas millones de largos, ¿sí? Porque cuando vean el catálogo de instrumental van a ver de todas las medidas. Pero nosotros la diferenciamos de esta manera para la caja, ¿sí? Y como para después nosotros hacernos el rollo que utilizamos dentro de la mesa, ¿sí? Bien, sigo. Entonces, esto quedó acá lo que puse en el Paint, Sí, profe. ¿sí? Ya lo saco entonces. Bien, después hablamos siempre de lo que es el instrumental básico, ¿sí? ¿Qué es esto? Que lo que les vengo comentando, que es indispensable para empezar, ¿sí? Con cualquier cirugía. Y también lo que vamos a tener acá son las distintas pinzas que vamos a tener como instrumental básico, que son las hemostáticas de Kelly Nopean, la de Hastel Mosquito, las de que son con dientes y sin dientes, por ejemplo, una con dientes es la Cojar, ¿sí? También vamos a tener manos izquierdas, que también le vamos a decir pinzas dientes de ratón, las pinzas de Rockstar, pinzas de ángulo, clamp hemostáticos, ¿sí? Estos son los más conocidos que tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos una mosquito, ¿sí? Como la que le mostré yo recién, ¿sí? Una Hastel Mosquito. Una Kelly, que ven que es directamente, puede ser recta y curva. La Kral también recta y curva. ¿Y qué vamos a tener de diferencia entre estos? El largo, ¿sí? Fíjense en la parte útil, ¿sí? Que esta es más cortita. Acá es un poco más larga. Acá también, ¿sí? El grosor que tienen las ramas y el tipo de estriado que tiene en la parte interna. Esas son las diferencias que vamos a tener entre pinza y pinza para reconocerlas. ¿Pudieron abrir ese manual interactivo? ¿Alguien después lo pudo abrir? Profe, a mí me seguía dando error. Yo sí lo pude abrir. ¿Vos sí? Yo también, profe, pude abrir. Bueno, la que no pudo abrir, a ver, vuelva a entrar porque yo lo volví a subir. Por eso Ahora capaz pruebo. que Sí, igual ingresaste está caído el después. campus ahora, no van a poder entrar. Ah, no está cierto, no está el campus. Bueno, después lo vemos, no hay problema. ¿Sí? Miren acá las Cojar, esta es la más común, la que van a tener siempre. Si ustedes no saben la Cojar,
¿sí? Que es la básica de hemostasia. Y fíjense en acá lo más importante que es esto. ¿Ven estos dientes acá? ¿Sí? A esto se le llama la parte de diente de ratón, ¿sí? Es un encastre de 2x1. ¿Sí? Es esto. Cuando usted es una pinza que hace este encastre, 2x1. Hace esto. Eso es la parte de la punta de la pinza. ¿Y para qué me va a servir? Para que si yo, por ejemplo, tengo que traccionar piel, ¿sí? Me quede trabado, ¿sí? No solo con esto, ¿sí? Con, por ejemplo, una mosquito. ¿Ven que no tiene punta? Tiene punta roma. ¿Sí? Si yo tomo, ¿sí? Hago así y se zafa. Y más en la piel, en tejido duro. Tejido resistente, piel, aponeurosis, ¿sí? Esto hace así y se resbala. En cambio, si yo tuviera una coger, que es esta pinza que yo les digo que en la punta tiene este cierre de 2x1, yo lo coloco, ¿sí? Esos 2 dientitos, para 3 dientitos, traban y no me dejan salir, ¿sí? Me lo traba, me tira el tejido y no se zafa. Sí, es más difícil que se zafe. Se puede zafar, sí se puede zafar, pero digo, es mucho más difícil. Tiene justamente la función esa de traccionar. Entonces, si yo estoy mirando la cirugía, ¿no? Empezó la cirugía, sé que todavía estamos en piel y empiezan a hacer hemostasia. Y me piden para traccionar una pinza, ¿qué le voy a dar? ¿Esta que tengo en la mano o le voy a pasar una coger? La coger. La coger. Tiene que... Claro, porque tiene que tratar de traccionar. ¿Sí? Ahora, si estoy en tejido celular adiposo, piensen en lo que es la grasita, ¿sí? Como si fuera la grasa del pollo. ¿Qué le voy a pasar? ¿La coger o esta, la mosquito? La mosquito, porque es más suave, ¿o no? Claro, y porque con esto le alcanza, ¿sí? No necesita tampoco estar traccionando demasiado. Estoy en aponeurosis, ¿qué le voy a pasar? ¿Esta o una coger? Una coger. Una coger, ¿por qué? Pues es duro la aponeurosis, ¿sí? Entonces voy a necesitar pasarle de estas pinzas que tienen estos 2 tipos de dientes de agarre. Vamos a ver varias, no solo la coger la tiene. Hay pinzas manos izquierdas, que es la de diente de ratón, que justamente también es pinza, ¿sí? Pero con este tipo de punta. Entonces se le llama diente de ratón. Bien. Después tenemos lo mismo, tenemos una Rochester. Fíjense también las estrías, lo que yo les decía. Una Rochester en Pean también. Acá tenemos un par de pinzas vasculares, que son mucho más delicadas y la verdad que es más que nada para nombrarlas, no para que las miren ahora, sino para que vean la forma de la rama. ¿Ven? La parte útil. ¿Qué forma tiene? No es derecha. Fíjense en esta. Es bien angulada en la parte útil. Si yo la miro de perfil, ¿sí? Tengo todas estas formas. Miren estas también. Entonces, no todo es como van a ver que todas las piezas tienen distintas formas. Y también lo que tenemos en instrumental básico, tenemos tipos de hemostasia fuerte, hemostasia y tracción, que es lo que yo les decía, ¿no? Hemostasia y tracciono. Y también después tenemos las de ligaduras, ¿sí? Que vamos a tener la Bertola, la doble utilidad, que también se usa para hemostasia, pero es una hemostasia definitiva porque vamos a estar trabajando con hilo, ¿sí? Vamos a hacer una maniobra que la vamos a estar aprendiendo en la clase que viene, que es todo lo que es ligadura y montada, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero también está dentro de la clasificación de hemostasia, pero esta va a ser una hemostasia definitiva. No es que voy a ir directamente, no son hemostasias directas, que agarro la pinza, pum, clampeo, cierro y ya tengo la hemostasia hecha en el vaso. Sino que estas, la que vamos a utilizar disección y ligadura, son definitivas y lo que vamos a hacer es tener el vaso, ¿sí? Y pasar 2 hilos, en este caso 2 linos.
vamos a hacer un nudo en ese lino y lo que vamos a hacer es hacer una hemostasia definitiva con ligaduras. Luego tenemos el instrumental de tracción, ¿sí? Como por ejemplo, también tenemos acá la Musso, la Fester, con anillos. Tenemos la Babcock, que esa la vimos, la Babcock, la vimos también en el video de la cirugía de apéndice. ¿Por qué se le dice de tracción? Porque yo con esto, ¿sí? Voy a poder traccionar. Estas que tenemos acá, como yo les decía, tanto la Rochester como la Musso, como la Coger, lo que pueden hacer es hemostasia y tracción. Tracción es tomar el tejido y traccionar hacia afuera. Que tienen estos dientes, ¿sí? Eso van a lastimar el tejido. En cambio, estas son de tracción, tanto la Babcock como la Fester, pero van a tomar el tejido y no, o sea, no lo van a lesionar casi. ¿Sí? Fíjense que tienen estos anillos acá en la punta, que eso hace que no se genere tanta presión, ¿sí? Y no lastiman tanto el tejido. Luego también tenemos estos que son, por ejemplo, la rusa, la mano izquierda, la pinza de disección, también, ¿sí? Son de tracción, también se usan para suturar, pero esta que ven acá con la punta, con este tipo cucharita, ¿sí? Se usa para traccionar tejido, es mucho más delicado, ¿sí? U órgano. Luego también tenemos las Alice, que son comunes, la Fester que estábamos viendo. Alice también, la pinza Alice. Fíjense la punta como está con estos dientes, son mucho más chiquitos, no son tan prominentes como los otros dos que yo les decía de diente de ratón, ¿sí? Pero esto hace de que cuando se cierre no se deslice, no se resbale el órgano. Y luego tenemos estas pinzas que las llamamos pinzas de campo, ¿sí? Que son las Badhouse, ¿sí? Que se le dicen pinzas de primer y segundo campo. Profe, perdón. Sí, ¿Qué es sí. Erinas? ¿Qué cosa, la erina? Sí. La erina es otro tipo de pinza que tiene punta aguda, que se utiliza específicamente para traccionar el cuello del útero. Sí, se ok, puede gracias. utilizar también para, o sea, eso directamente es como tener dos puntas que perforan, ¿sí? El cuello del útero, o a veces se toma para tomar útero cuando el útero directamente se va a hacer una histerectomía y se va a retirar porque lesiona bastante. En cambio, en el cuello de útero lo que hace es se coloca el espéculo, ¿sí? Se ubica, se ve el cuello de útero y después para traccionarlo, para traerse, ¿sí? El cirujano, para traer un poco, ¿sí? Ese cuello de útero y ese útero hacia afuera para poder hacer el hisopado o lo que tenga, o la cirugía que necesite realizar, lo tracciona con esta pinza que siempre la van a ver en gineco, que se llama erina. Profe, ¿puede ser que las de Backhouse, no sé si estoy mal, no se esterilizaban, no se mandaban a esterilizar? O yo había leído algo, no sé si eran, sí, algo de primer campo, no me acuerdo, era algo especial, tenían algo especial que se mencionaba, creo que fue microbiología. A ver, si vas a estar en una cirugía, lo más probable es que dentro de la caja tengan las Badhouse. ¿Por qué? Porque las Badhouse son de primer campo, que son las que van a sostener los campos cuando los colocás. O sea, pusiste campo chico en lateral, campo grande, ¿sí? Tenés los dos y vas a necesitar algo que lo sostenga, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner estas Badhouse. Lo que se hacía antes es que eran las Badhouse, como son con punta, se agarraban a la piel, ¿sí? Y lesionabas también la piel del paciente. Agarrabas los campos, ¿sí? Y agarrabas parte de piel para que quede fijo.
Ahora tanto se trata de no usar esto, excepto que, bueno, haya algo que necesites hacerlo. Pero no sé, se trata de no colocarlo, no ajustarlo a la piel. Pero siempre las vas a tener en las cajas las pinzas de Badja. ¿Por qué? Porque eso lo va a utilizar la instrumentadora séptica. Entonces no puede no estar estéril. Capaz que lo dijeron para otra explicación, pero nosotros puntualmente en quirófano, las bajos que vamos a usar para primer campo están estériles. ¿Por qué? Porque lo tiene que manejar tanto la instrumentadora séptica como el cirujano aséptico, que en ese momento está aséptico, y además, ¿sí?, van a estar en contacto con los campos, y los campos están estériles. Entonces no vas a poner en algo estéril, vas a poner algo no estéril. Todas las pinzas de Badja van a estar adentro de la caja, estéril. Claro, sí, no me acuerdo bien qué era, no sé si era que no se esterilizaba, pero tenía como una mención especial que no me acuerdo qué es, después lo voy a buscar. Dale, buscalo a ver a qué se refería, porque capaz que ponerle, tenés Badhouse en piso, ¿sí? Y lo maneja enfermería para algo en particular, realmente desconozco. Pero a ver, no es solo que el instrumental quirúrgico queda solo en quirófano, lo vas a encontrar por un montón de lados, ¿sí? Y dependiendo de lo que se necesite en cada sector. Nosotros en quirófano siempre están estériles. Perfecto, gracias. De nada. Creo que se manejan para piso para hacer bolsillos con las sábanas y esas no van estériles. Pero lo que dice la profe, dentro del campo quirúrgico sí todo tiene que estar estéril. Claro, exactamente. Por eso decía, capaz que en piso la enfermería lo utiliza para otra cosa, ¿sí? Y no la necesitan estéril, ¿sí? O sea, tranquilamente también lo pueden usar en otros sectores. Si hay piezas que son muy versátiles y las vas a encontrar en bastantes lados, no es exclusivo de quirófano. Mismo vas a la guardia y en la guardia también siempre tenés alguna ISET de sutura que vas a tener un porta, una mano izquierda y una pinza hemostática delicada, ¿sí? Así que no es privativo nada más que de quirófano. O mismo también en terapia, tienen piezas para clampear y tubo o tubuladura y eso no está estéril. ¿Sí? Bien, a ver si podemos terminar con esto, así vamos a ir dando un pantallazo de todo lo que es instrumental. Bien, después tenemos lo que es separación, ¿sí? Toda la parte de separadores. Y acá, de vuelta, tenemos otra clasificación, que quiero que quede bien en claro, que van a tener dos tipos de separadores. Tipos de separadores dinámicos y autoestáticos. ¿Sí? ¿A qué piensan que se le va a decir separadores dinámicos? Vamos a empezar por el otro, autoestáticos. A ver, ¿a qué llamarían separadores autoestáticos? Que no se puede, o sea, que si bien cumple la función de separar, no, como que no se abren y se cierran, son fijos. Y los otros sí son se pueden mover. Exactamente, más o menos por ahí va la cosa. Muy bien, ¿quién me habló? Helen. Helen, exactamente. Bien, entonces, los autoestáticos específicamente son los que quedan estáticos, ¿sí? O sea, yo los pongo y quedan fijos, o sea, los ajusto con algún tipo de mecanismo y los puse y quedaron, ¿sí? Esos son los autoestáticos, que no necesitan que yo esté constantemente sosteniéndolo. Y los dinámicos vienen casi siempre con un mango o alguna zona, además de la zona útil, donde se va a utilizar en la cirugía, en el campo, voy a tener otro extremo donde yo voy a poder tomarlo y empezar a traccionar. Esos son los dinámicos, que sí o sí necesito la mano de alguien para que esté ubicado en el lugar. ¿Sí? La mayoría de las veces es el residente que está separando, valveando, se le llama, ¿sí? Porque algunos no tienen forma de valva y le dicen valvear a eso, ¿sí? Necesitan sí o sí que alguien lo sostenga y tienen la mayoría un tipo de mango. Entonces, de los separadores vamos a tener estos separadores dinámicos y separadores autoestáticos. Y a su vez, dentro de cada uno de estos van a haber de distintas formas. Voy a necesitar algo delicado, algo más grueso, ¿sí? Algo más grosero que me tome todo lo que es la parte abdominal, ¿sí? Entonces, dentro de estas dos
clasificaciones vamos a tener distintos tipos y distintos nombres propios de separadores. Lo que sí, a grosso modo, tienen que saber que están estos separadores dinámicos y autoestáticos. Y después, más allá de esta clasificación, ver cuál es, a qué corresponde cada valva, cada separador. ¿Sí? Valvas casi siempre llamamos a los que son dinámicos. Puede pasar también que se complemente un dinámico, ¿sí?, con un autoestático. ¿Sí? Y esto automáticamente queda autoestático. Por ejemplo, puedo tener un separador, un Balfour, ¿sí? Y a esto añadirle, ahora cuando empecemos a verlo se los voy a mostrar una valva suprapúbica, que es una valva maleable, que yo la pongo sobre este autoestático, sobre este separador de Balfour, ¿sí? Lo fijo a este autoestático y me queda autoestático, todo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Acá tienen distintos tipos de autoestáticos. Fíjense en que acá tienen para tomar, tienen un mango. Separador de Daviers es este. Y fíjense en que tienen distintos largos, ¿sí?, y distintas curvaturas y distintos anchos. Profe, creo que igual Sí. no está compartiendo. Ah, Sí, no estoy no compartiendo. está compartiendo. Ah, No, claro, no, estoy no, explicando. Bueno, suele pasar, chicos. Estoy yendo y viniendo. Acá tienen. Ahora sí lo van a ver. Esto que es un dibujo, un esquema para que vean que, por ejemplo, estos son separadores dinámicos de Davier. ¿Por qué? Fíjense que todos tienen mango para que esta persona, ya sea ayudante, residente o el propio cirujano, lo tome. ¿Sí? Y fíjense que también tenemos distintos largos, anchos de parte útil, de la parte de la valva, ¿sí? Y curvaturas. Entonces, fíjense en todas las características que podemos llegar a tener en un separador. Desde el largo, ¿sí?, el largo total, la curvatura que tiene, ¿sí?, y el ancho de valva. ¿Sí? Finito, mediano, bien grueso. Lo mismo estos de acá. ¿Sí? Todas las diferentes partes útiles que tienen. Y acá se van a dar cuenta quién es el más romo, ¿sí?, y el más traumático. Romo es que no genera casi lesión y traumático que sí. Miren estos dientes. Y fíjense en acá que todos tienen mango. Y si no tienen este tipo de mango, tienen una parte de agarre. ¿Sí? Muy similar a las pinzas, por ejemplo. Perdón, profe, ¿podría repetir Sí. cuál es más traumático y el otro, como dijo, los romos? Los romos, sí, o atraumáticos, ¿sí? Las palabras serían atraumático y traumático. La A significa que no es traumático, ¿sí? Atraumático, sin trauma. Y después están Ok, los traumáticos, o romo. Bien. También, como les decía, fíjense en todas las partes útiles que tienen, ¿sí? Que para cada cosa van a poder utilizar, ¿sí?, según la necesidad de la cirugía y del cirujano. Hay algunos que son muy delicados, como esta punta, esta parte útil. Fíjense en este acá también. Estos son los separadores que yo les comentaba, los Farabeuf, ¿sí? Esto primero y este segundo. ¿Sí? Y por el tipo de rama que tienen, ¿ven que son ramas cortitas? Lo vamos a usar en las primeras capas, ¿sí?, en los primeros planos, perdón. Más que nada para piel y tejido celuloadiposo. Entonces, según en qué parte de la cirugía, si más superficial o más profundo lo vamos a utilizar, va a ser el largo que tienen acá las ramas. Estos dos, ¿sí?, van a encontrar que están en todas las cajas, que son los Farabeuf, anchos y angostos.
¿Por qué? Porque, como siempre les digo, vamos a incidir piel y tejido celular adiposo, vamos a necesitar algún tipo de separación y estos son los básicos que vamos a utilizar para estos dos planos. Lo que yo les decía era que, por ejemplo, en estos faraos angostos es donde nosotros vamos a poner todas las pinzas, ¿sí? Hemostáticas y demás, para que queden ordenadas dentro de la caja. Y acá tenemos lo que venían a ser los separadores autoestáticos. Fíjense en que todos tienen algún tipo de dispositivo para que queden fijos, ¿sí? Ya sea acá una cremallera, como estos, ya sea que tengan acá una bisagra, ¿sí? O que tengan estas ramas acá y se puedan abrir y quedar fijos. ¿Ven? Tiene todo este sistema acá como para ir pasando y abriéndolo y que quede fijo. Todos estos autoestáticos, vuelvo a repetir, van a tener algún sistema para que queden fijos. ¿Sí? También estos tipos de separadores los vamos a dividir en superficial y profundo. O sea que, además, en instrumental de separación se va a dividir en autoestáticos y dinámicos y a su vez también se van a dividir en superficiales y profundos. Van a tener esas clasificaciones. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Instrumental de separación pueden ser autoestáticos o dinámicos y otra clasificación es separación superficial y profunda. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a distinguir eso? Por el largo de las ramas. ¿Sí? Estas valvas son valvas maleables, también es todo como una planchuela que van a tener, y después el cirujano las dobla como él lo necesite. Por eso se le dicen valvas maleables. Lo que van a tener de diferencia es lo que yo siempre les decía, los anchos. Dentro también de las separaciones, fíjense, acá tenemos, díganme, de estos 4 dibujitos, ¿cuál es el dinámico? El primero. El primero es dinámico, exactamente. ¿Sí? Tienen acá esta parte para tomar, ¿sí? Este mango, ¿sí? La valva de Davier. Luego acá tienen lo que yo les comentaba, que era el separador, el Balfour. El Balfour son estas ramas, o sea, la primera, la tercera y el barral que se encuentra, ¿sí? Por abajo. Ese es el Balfour. Ahora, fíjense que acá nombra también a la suprapúbica o la valva de Balfour, ¿sí? Que esta parte, ¿sí? Yo la puedo dejar por separado, la parte que quedó en el medio, y la puedo usar como dinámica. Pero si yo la dejo acá en el Balfour y acá en los barrales del medio, tengo para poder colocarlo, tengo un dispositivo para colocarlo, lo dejo como autoestático. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de separaciones, que yo les decía, son estos autoestáticos, ¿sí? Lo van a poder encontrar también con el nombre de Addson, con dientes, sin dientes, ¿sí? Además de estos, como el de Bregman, ¿sí? Es más, también las puntas, acá fíjense que tienen como tipo tenedores, ¿sí? Hay otros que no, que vienen en punta. Por hoy lo que vamos a empezar a hacer es empezar a diferenciar estos tipos, estudiar bien cuáles son las clasificaciones y después vamos a ir agarrando, ¿sí? Vamos a ir viendo, no agarrando, vamos a ir viendo específicamente todo el instrumental, ¿sí? Y sus particularidades. Otra de las cosas que tenemos es el instrumental de sutura. Principal para sutura, el portaagujas. Sí o sí. Y después, bueno, seguramente van a tener distintos nombres de porta. El común,
el básico, es el portaagujas Mayo-Hegar. ¿Y qué particularidad tiene estos portaagujas? Todos, fíjense en que la parte útil es bien cortita. ¿Sí? Es corta, tiene estas ranuras, perdón, tiene estas estrías, tiene algunos esta ranura, la mayoría del porta-Hegar tiene esta ranura. Y fíjense que acá tiene todo esto, toda la parte estriada, bien cuadriculada. ¿Para qué? Para que no se resbale la aguja. La clase que viene vamos a ver agujas y van a ver que nosotros trabajamos con agujas curvas. Es muy raro que, o sea, es muy poco las hojas las agujas rectas que tenemos. La mayoría son curvas. ¿Sí? Entonces, esta parte útil está pensada únicamente para sostener una aguja curva. Otra de las cosas que ustedes tienen que empezar a relacionar es, si ustedes ven la pinza y ven toda la parte útil de la pinza, pensar para qué está pensado. Por viendo las estrías cómo están distribuidas, si son muy agudas o no, ¿sí? Las puntas, por ejemplo, la de diente de ratón que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque eso también les va a hacer relacionarlo con los tipos de planos que van a estar trabajando. Planos quirúrgicos, piel, tejido celular adiposo, aponeurosis, músculo. ¿Qué voy a necesitar? Sabiendo cómo es cada plano, voy a saber qué tipo de instrumental voy a tener que utilizar. ¿Sí? Entonces, para el cierre siempre vamos a tener un portaagujas. Hay de distintas maneras, distintas formas y distintos nombres. ¿Sí? El más común, el porta de mayo. El portaaguja Mayo-Hegar. Y luego lo que teníamos eran los varios que yo les venía comentando, ¿sí? Dentro de los varios podemos tener lo que hablábamos de las pinzas de campo, por ejemplo, una Badajoz, que era esta que usábamos para tomar los campos, ¿sí? De primer campo. Pues hay otros de segundo campo que lo vamos a utilizar para, por ejemplo, el bolsillo. El bolsillo es hacer con un campo chico, ¿sí? Hacer como una bolsita. ¿Para qué? Para poner ahí la aspiración, el electro. Y luego tenemos lo que son los recipientes, ¿sí? Vamos a tener riñonera, potes, van a ver que le van a empezar a pedir, traigan frascos de su casa, ¿sí? Los de mermelada, los de café, que esos también, cuando se empieza, hay una tanda a veces que se empiezan a romper todos juntos, y como es, se mandan a esterilizar y los usamos como para poner solución fisiológica dentro de la cirugía, para colocar el PERVI para hacer el embrocado, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la parte de aspiración, que son mangueras, ¿sí? Como para que tengan una idea, transparentes, que van desde lo que habíamos hablado del carro de aspiración, ¿sí? Al paciente. Esas son las gomas de aspiración. Esas gomas están estériles. ¿Por qué? Porque se pasan a la mesa con la instrumentadora aséptica. Y cuando está por comenzar la cirugía, la instrumentadora aséptica lo coloca sobre el campo aséptico y el mango, ¿sí? O sea, o la cánula que va conectada a esta goma de aspiración, directamente entra en el campo quirúrgico. Y acá lo que tenemos son los distintos tipos de mangos o de cánulas. ¿Sí? Hay cánulas que vienen adentro de la caja que son de material metálico, ¿sí? De aleaciones, como veníamos viendo, y hay otros que son descartables, que son de plástico, que son los que van a ver comúnmente. También van a tener finos, gruesos, cortos, largos, curvos, rectos. ¿Sí? Hay un montón de variedades. Estos que tienen acá en esta foto vienen directamente en la caja, ¿sí? Que son de material quirúrgico. Esta es la forma común de un aspirador para cualquier tipo de cirugía convencional. Este es un aspirador curvo. Fíjense que la cánula es mucho más finita, ¿sí? Acá tenemos uno para aspiración de vísceras huecas y este es tipo trocar. Trocar, cuando le dicen trocar, es que se clava en algún lugar, o sea, tiene una punta para ingresar a alguna cavidad, ¿sí? Por eso les comentaba que tienen de distintos modelos, ¿sí? El común, que sería como una forma similar a esto,
¿sí? Delicados, curvos, rectos, finos, gruesos. Imagínense que si estamos en neurocirugía, ¿sí? En el cerebro, y voy a tratar de utilizar lo más delicado que tenga, ¿sí? Muchas veces cuando no hay o está tapada las cánulas de aspiración, nosotros lo que hacemos es usar una jeringa de insulina, no sé si la tienen vista, que es bien finita, delicada, ¿sí? Le cortamos ciertas partes de esa jeringa y la usamos también como cánula de aspiración. ¿Mm? Esto es Made in Argentina cuando no hay mucho insumo. Van a ver que se empiezan a rebuscar de cosas que nunca la habían pensado. Recipientes, como les decía, ¿sí? La riñonera es ¿sí? El bols riñonera. Tiene forma de riñoncito, ¿sí? Potes, pueden encontrar potes metálicos, como les decía, potes de vidrio, que es lo que también tenemos nosotros en quirófano, ¿sí? Y luego lo que tenemos son las disposiciones que tenemos en la mesa quirúrgica. ¿Recuerdan las mesas que teníamos dos tipos de mesas? Teníamos la mesa. ¿Cuáles eran los dos tipos básicos de mesa que teníamos? A ver quién se acuerda. ¿La Novak era una? Pero no, de las mesas, sí, es una mesa, está bien, correcto. Pero yo estaba preguntando de mesas de instrumental quirúrgico. ¿La de Mayo? La de Mayo, muy bien. ¿Y cuál otra? El auxiliar, puede Y ser. la auxiliar o riñonera. Pero me falta la principal. ¿Cuál es la que falta? ¿Pinoquieto? La de fino quieto, la que tiene en ese escalón, la que vimos que estaba el video, la licenciada Fernanda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que mostraba cómo se tenía que vestir la mesa de fino quieto, la que tiene el escalón. Bueno, esa es la que usamos mayormente. A mí personalmente me gusta más la de Mayo, pero bueno, es muy grande. Capaz que para cirugías que son más chicas, que la verdad que la mesa de Mayo, sí que es esa cuadrada grande que tiene pestañas, esa es la particularidad, que tienen esas pestañas, ¿sí? A mí para cirugías grandes me gusta más la de Mayo. Pero bueno, también está obviamente la de fino quieto, ¿sí? Y está la auxiliar, perfecto. La auxiliar a veces van a encontrar que usamos una mesa que encontramos, o sea, no tiene mayor particularidad más que sea cuadrada, y es más, la mayoría de las veces no tienen pestañas. ¿Cuál es el riesgo de que no tenga pestaña? De que se me caiga el instrumental. ¿Sí? Entonces yo en esa mesa auxiliar no voy a poner cosas chicas. La voy a utilizar para ponernos en una palangana, cosas grandes, groseras, o para colocar el equipo de ropa, ¿sí? Pero después voy a utilizar estos dos tipos de mesa con pestañas para colocar todo lo que necesite para la cirugía toral instrumental, ¿sí? Y recuerdan qué propiedades, o sea, qué características teníamos que tener cuando colocábamos el campo estéril y cuáles eran las partes, digamos, que tenían que estar 100% estéril. Cuando lo colocamos, que no tenemos que pasar los brazos por encima, sino caminar alrededor, y la parte como estéril sería solo lo que está superior, lo que va debajo de la mesa se considera no estéril. Perfecto. ¿Quién me dijo que no llegué a ver? La arañada. Muy bien, la arañada, bien. Exactamente. Entonces, nosotros dentro de lo que es la mesa de instrumental, si vamos a tener que ver, lo tenemos que usar para que nos quede de manera cómoda nosotros para instrumental y nos sea rápido y práctico. Además de cumplir con las normas de asepsia, ¿sí? Y de esterilización que tenemos que tener. Recuerden siempre que si van a tener una cirugía donde van a utilizar mucha agua y se puede mojar el campo, y más si están usando campos de tela, de colocar por debajo un nylon, ¿sí? Recuerden que si a mí se me moja este campo de tela, recuerden que los microorganismos pueden subir por esa parte mojada
a la parte superior, que es la que tengo que tener 100% estéril, ¿sí? Por eso cuando se moja la mesa y no tenemos nada, nos ponemos locas nosotros. Porque decimos, no, me estás mojando la mesa, fíjate porque no tengo nada abajo. Si son campos descartables, la mayoría son hemorrepelentes, no pasa el agua, no tenemos problema. Y si no, si sabemos que no tenemos estos equipos descartables y que sí o sí vamos a utilizar equipo de ropa, de tela, y es una cirugía donde vamos a usar mucho líquido, lo que voy a hacer para estar tranquila durante toda la cirugía es ponerle, ¿sí?, un campo plástico abajo. ¿Qué puede ser un campo plástico? Hay muchos que vienen así de fábrica, re mononos. Si no, agarro, corto una bolsa de plástico, ¿sí?, que tenemos de color verde, de color negro, no importa, le cortamos donde está pegado, volvemos a cortar así en los lados y tenemos todo un campo grandote de nylon. Eso lo doblo, ¿sí?, y lo mando a esterilizar, ¿sí? ¿A dónde lo podría mandar a esterilizar este campo de nylon? A ver si se acuerdan de esterilización. Aeto, puede ser. O plasma, no puede ser calor porque nada, es nylon. No, nylon, calor. Y si no, por óxido, ¿sí? Ah, Por óxido. Sí, igual Ya el ves. eto creo que ellos le llaman al óxido. claro, el óxido de etileno. sí. Está bien. Exactamente, perfecto. ¿Sí? Ahí tienen también otra de las cosas que pueden utilizar, que es lo que yo les digo, que a veces nos arreglamos atándolo con alambre, ¿sí? Van a ver que también la cinta adhesiva, la tela adhesiva lo usan para todo después. Bueno, a ver, vamos a ver. Desde ya les aclaro que cada lugar, cada escuela tiene su manera de armado de mesa, ¿sí? De cómo van a disponer ustedes del instrumental en la mesa, ¿sí? Eso es para darle a ustedes una idea de cómo comenzar, ¿sí? Por eso van a ver que hay armados de mesas distintos, variantes, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener siempre en cuenta es los sectores que tenemos dentro de la mesa, ¿sí? Una vez que ustedes estén recibidos, ¿sí?, y que cada uno haga su camino como profesional, cada uno va a usar y colocar las cosas en la mesa como les sea más cómodo. Ahora les vuelvo a repetir, para empezar ustedes y hasta que se reciban, van a utilizar la mesa que le van a decir las instructoras y van a manejarse con eso. ¿Por qué? Porque está pensado para que sea de la manera más fácil y que no tengan inconvenientes, que no se les caigan las pinzas, ¿sí? Entonces, por eso van a ver que hay un montón de armados de mesa, un montón, pero cada uno maneja después el que quiere. Ahora, vuelvo a repetir, hasta que se reciban, la van a manejar según como le digan las instructoras, ¿sí? Yo les aclaro esto porque van a ver un montón de fotos después de mesas que les puedo llegar a decir, a ver, esta mesa, para ustedes, ¿de qué especialidad es? Para que empiecen a reconocer instrumental. Y van a ver que están armados de distinta manera y ustedes la arman de otra. A ver, ¿pasa? Sí, seguro. Yo estoy instrumentando y hago de una manera. Y si, por ejemplo, tengo que pasarle la mesa a una compañera mía, porque es cambio de turno, porque, no sé, hay algo que le tengo que pasar mi mesa a una compañera, le explico, mirá acá que tenés lo cortopunzante de este lado, ¿sí? Cosas importantes para que cuando me tome la mesa sepa lo más importante. Después se la acomodará como ella quiere o la deja igual, ¿sí? Pero mientras tanto, ustedes van a ir aprendiendo con una mesa única. Recuerden esto para cuando vean fotos de distintos armados de mesa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿ven lo que yo les decía? Sí, esta, por ejemplo, es una mesa auxiliar. Fíjense en que no tiene pestaña por ningún lado. Sí, esto es para una cirugía corta. Entonces, como verán, acá está puesto cómo va el instrumental, según la clasificación, ¿sí?
Acá pusieron, por ejemplo, accesorios por un lado, diéresis por el otro, síntesis por el otro y hemostáticos por otro. Esta es una manera de poderlo hacer. Pero fíjense que van a tener algo importante. Siempre los de diéresis, ¿sí? Lo van a tener lo más cerca de su mano, del lado, ¿sí? Del lado donde ustedes lo van a tener ahí, a mano. Esto la verdad es un poco más difícil explicarlo sin tener una mesa y tenerlos en manera presencial. Pero siempre tienen que tener ubicado el material o instrumental que van a manejar constantemente, como por ejemplo diéresis y hemostáticos, lo más cerca de ustedes. Fíjense en que en la parte más atrás tienen lo de síntesis, que lo van a usar, ¿sí? O en la cirugía propiamente dicha, o directamente en el cierre, y los accesorios. Este es para este tipo de mesa. Otra manera de hacer o de armar una mesa, ¿sí? También es con esto. De esta manera. ¿Sí? Yo les voy mostrando distintas maneras. Esto, otras de las clasificaciones que tenemos dentro de los materiales de síntesis o de corte, ahora sí específicamente de corte, además de tener a las tijeras, ¿sí? Como tijera y bisturí, como lo más común, también tenemos otro tipo de instrumental que también es de corte, que son las gubias, las sierras, alicate, desperiotizadores, ¿sí? Sacan el periostio, las curetas, el costótomo, son todos también instrumental de corte, porque estos son específicos de hueso, ¿sí? ¿En qué cirugías las vamos a encontrar? Obviamente de traumato y neuro, pero también son de corte o de diéresis. ¿Sí? Esperen que no me quiero ir por las ramas. Tomen un segundo. ¿Qué otro instrumental van a tener que es de hemostasia y no es una pinza? A ver. No es una pinza y también sirve para hemostasia. ¿Alguien No me sé escucha? si está bien. Sí, yo no sé si está bien, pero ¿no puede ser la forma manual? No. A ver, piensen. Porque es fácil. Cauterizador pusieron en el chat. Introcaso. Cauterizador. Bueno, ¿y cómo es el cauterizador? Está bien lo que decís, pero ¿cómo le decimos nosotros? Electrobisturí. Electrobisturí, exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, chicos, vamos a tomarnos 5 minutitos, ¿sí? Y media nos volvemos a conectar. Nos tomamos 5 minutos, por favor. Por fin me va a salir. ¿Sí? Dale. Cortamos acá un segundito. Dale, y media volvemos. Sí. Lu, Si ¿te quedas quieren un pueden segundito? dejar prendido y desconectan la cámara y el micrófono. Bueno, dale. Como quieran, porque por ahí después les cuesta. No, está bien que se queden